Buenas tardes mis hijos, bienvenidos a otro video más de Matemade, ¿listo? Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre el algoritmo de la proporcionalidad directa. Es un algoritmo porque es una formulita, ¿listo? De cariño se conoce en el bajo mundo como regla de tres simple. ¿De qué se trata este asunto? De plantear como una especie de tabla donde tú haces una especie de análisis de datos, ¿sí? Entonces aquí tienes unos datos, datos 1, y aquí tienes otros datos, datos 2, ¿sí? Y tú los escribes. Entonces, no sé, vamos a utilizar como las letras A, B y C, lo que son los datos que conocemos, y como X, el dato desconocido. Entonces, por ejemplo, te dicen que A es a B, como C es A, y entonces ahí viene la duda, ¿como C es a quién? Ah, no, es que ni idea, este dato no lo conocemos, ese es el dato que nos están preguntando. Cuando tú logras establecer, uno, cuáles son los datos que te están dando y los logras diferenciar y ubicar en tu tablita el dato que corresponde en el lugar que ha de ser y saber dónde está la duda, entonces ya tienes la mayoría de cosas ganadas. Porque aquí, ¿qué hay que hacer? Aquí lo que tú tienes que hacer es trazar una cruz, una X. Entonces tú trazas una X, este con este y este con este. Y entonces analizas, a ver, en esta X yo tengo que multiplicar los dos que están sobre una de las diagonales y el que está con la incógnita sobre ese se divide. Entonces en este caso toca multiplicar C con B y se divide entre A. ¿Por qué? Porque A está con la incógnita. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, ¿esto cómo sería? X, que es nuestra incógnita, nuestra duda, el dato que queremos averiguar, es igual a la multiplicación de C por B o B por C, recuerde que esto es conmutativo, el orden no altera el resultado, dividido entre A. Y ahí usted encuentra el resultado. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer 8 ejercicios, 8 ejemplos, ¿listo? Para que usted vaya practicando, porque recuerde que la práctica hace al maestro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a leer los ejercicios. Usted los puede buscar en internet o escúcheme. Recuerde que usted puede pausar, adelantar, retroceder el video y listo. Dice: en un plano de una ciudad, una calle de 350 metros de longitud mide 2,8 centímetros. ¿Cuánto medirá sobre ese plano otra calle de 200 metros? Entonces, en este primer ejercicio, ¿qué datos nos están dando? Nos están dando que vivimos en una ciudad, ¿sí? Y que tenemos un plano donde está dibujada esa ciudad, ¿sí? ¿Qué nos están diciendo? Nos dicen que una calle que en la realidad tiene una medida, ¿cuál? Entonces, una ciudad, una calle de 350 metros de longitud, en el plano, ¿cuánto mide? En el plano mide 2,8 centímetros. Esa es la razón, esa es la proporción que está ahí planteada. ¿Cuánto medirá sobre ese plano otra calle? Entonces una calle que en la realidad mide 200 metros. ¿Cuánto medirá en el plano? Entonces aquí es la duda nos toca ubicarla en el plano. Entonces, teniendo eso en cuenta, usted puede aplicar la regla de 3 para hacer la comprensión de esta o solución de este problema. Entonces, X es igual. Entonces usted plantea su cruz. Este con este, este con este. Sería 200 metros por 2,8 centímetros dividido 350 metros. ¿Listo? Entonces, haga las operaciones con su calculadora. Ayúdese. 200 metros por 2,8 igual, nos da 560. Recuerde que aquí que se le va a cancelar, metros con metros se cancelan porque son las mismas unidades, nos da 1, ¿listo? Dividido 350, ay Dios mío, no escribí dividido, dividido 350. ¿Esto qué nos da? Esto nos da 1,6 ¿qué? Centímetros. Entonces,
¿Cuántos centímetros representa una calle de 200 metros en la realidad? 1,6 centímetros. ¿Listo? Vamos con el... Listo, entonces nos están dando dos datos. Para el segundo ejercicio nos están dando dos datos. Recuerden, en una panadería con 80 kilogramos de harina son capaces de hacer 120 kilogramos de pan. ¿Cuántos kilogramos de harina serán necesarios para hacer 99 kilogramos de pan? Entonces tenemos harina y pan. Entonces, con 80 kilogramos de harina se hacen 120 kilogramos de pan. Harina, pan. ¿Cuántos kilogramos de harina? Entonces la X, porque es la duda, ¿cuántos kilogramos de harina serán necesarios para hacer 99 kilogramos de pan? Entonces, teniendo en cuenta eso, tú despejas, recuerdas, haces tus X, analizas, entonces será este por este dividido entre este, porque este es el que está señalando a la X. Entonces quedaría 80 kilogramos de pan, de harina, por 99 kilogramos de pan, dividido entre 120 kilogramos de pan. Los kilogramos de harina se van con los kilogramos de pan y nos quedan kilogramos de pan, de harina, perdón, que es lo que estamos buscando. Listo, mete esos datos a su calculadora. 80 por 99 igual dividido 120. Algo hice mal. 80 por 99 igual dividido 120. Ya, ahora sí. 66 kilogramos. Entonces, ante la pregunta de cuántos kilogramos de harina serán necesarios para hacer 99 kilogramos de pan, si para hacer 120 kilogramos de pan utilicé 80 kilogramos de harina, para hacer 99 kilogramos de pan necesito 66 kilogramos de harina. Obvio, menos harina, menos, esto se está reduciendo, ¿cierto? Necesito menos pan, obvio necesito menos harina. Tercer ejercicio. Dos ruedas están unidas por una correa de transmisión. La primera tiene un radio de 25 centímetros y la segunda de 75 centímetros. Cuando la primera ha dado 300 vueltas, ¿cuántas vueltas dará la segunda? Para esto usted tiene que hacer un análisis de la situación. Imagínesela, tiene que imaginársela. Entonces tiene una rueda, la voy a dibujar. Dos ruedas están unidas por una correa, entonces voy a dibujar la segunda rueda. No sé, aquí está. Listo. Y están unidas por una correa, entonces imagínense la correa. Sería algo como así. ¡Chan! Eso negro sería la correa, ¿sí? De transmisión. La primera tiene un radio de 25 centímetros. Esta rueda tiene un radio de 25 centímetros. Y la segunda de 75 centímetros. Esta rueda tiene un radio de 75 centímetros. Cuando la primera ha dado 300 vueltas, cuando esta rueda ha dado 300 vueltas, ¿cuántas vueltas dará la segunda? ¿Cuántas vueltas dará esta? ¿Listo? Entonces, aquí este es un ejercicio más de análisis, un poquito más difícil. Usted necesita saber cuánto, si esta da una vuelta, esta cuántas vueltas da. O si esta da una vuelta, esta cuántas vueltas da, ¿cierto? Porque esta es como la más grande. Entonces usted imagínese. Primero calculemos cuánto es una vuelta de esta rueda. ¿Listo? Entonces recuerde que si me están preguntando por la cantidad de vueltas, ¿sí? Es el borde de esa circunferencia, eso se llama el perímetro. Y la fórmula de perímetro de una circunferencia es 2pi por r, donde r es el radio. ¿Listo? Entonces vamos a calcular el perímetro de la primera circunferencia. La vamos a llamar esta 1 y esta 2. ¿Listo?
O sea, 2pi por el radio que es 25 centímetros, ¿cierto? O sea que el perímetro es 25 por 2 que nos da 50 pi centímetros. Este es el perímetro de la primera rueda. ¿Qué significa? Que si tú cogieras esto y lo extendieras, mide 50 pi centímetros y ella recorre 50 pi centímetros. Ahora vamos a calcular el perímetro de la segunda rueda. Perímetro de la segunda rueda. 2pi por r. ¿Cuánto es r? 75. O sea que esto nos da 2 por 5, 10 y 2 por 7, 14. 140 pi. ¿Cierto? Si la hice bien, pero confirmo que creo que algo me quedó raro. 2 por 75. Uy, vea, 150 y pilas. Listo, 150 pi centímetros. Ese es el perímetro de la segunda. Listo. En ese orden de ideas, ¿tú qué sabes? Vamos a hacer un contraste entre la rueda grande y la rueda pequeña, porque mientras la rueda grande da una vuelta, la pequeña da más vueltas, ¿cierto? Porque esta es más grande, hace más recorrido. Entonces, vamos, rueda grande, rueda pequeña. Entonces, la rueda grande da una vuelta. ¿Cuántas vueltas da la rueda pequeña? ¿Qué hacemos para saber? Entonces les estaba diciendo, por ejemplo, obviamente no me va a dar 50 pi centímetros, no los puedo dibujar aquí, entonces voy a fingir que estos son 50 pi centímetros. Si yo extendiera estos, en teoría no es proporcional, pero utilice su imaginación, ¿listo? Y si yo extendiera esta, pues es más grande, porque la rueda es más larga, entonces sería algo así, como que esto es 150 pi centímetros, ¿sí? Entonces la pregunta es, mientras esta hace este recorrido, ¿cuántas veces cabe esto en esta? ¿Sí? Como si usted la pusiera a rodar, rueda una vez, rueda dos veces, rueda tres veces. ¿Cuántas veces rueda esta chiquita sobre esta grande? Pues para saber ahí cómo sería la proporción. Entonces, ¿qué hacemos para saber cuántas veces cabe esto? ¿Cuántas veces cabe esto en esto? ¿Listo? Entonces, pues la palabra cabe nos hace pensar en división. Y entonces tú haces 150 pi centímetros dividido en 50 pi centímetros. Pi centímetros se va con pi centímetros y entonces te queda esa división. ¿Cuánto te da? 3. Esos son vueltas, ¿cierto? Entonces, la rueda grande da una vuelta y mientras ella da una vuelta, la rueda pequeña está dando 3 vueltas, ¿cierto? Ya teniendo claro esto, o sea, mire que todo esto es un análisis para llegar a nuestra regla de 3, entonces no crea que es así de fácil. Usted tiene que saber de matemáticas, tiene que hacer un análisis de datos. Entonces, teniendo esto en cuenta, ahora sí puede reemplazar los datos. Dice, 2 ruedas están unidas por una correa de transmisión. La primera tiene un radio de 25 centímetros y la segunda de 75 centímetros. Cuando la primera ha dado 300 vueltas, ¿sí? Cuando la primera ha dado 300 vueltas, ¿cuántas vueltas dará la segunda? Entonces aquí es donde va nuestra X, nuestra duda. Y ahora sí aplicamos nuestra regla de 3 simple. Y entonces decimos, lo voy a hacer aquí abajito, que sería X es igual a una vuelta por 300 vueltas dividido en 3 vueltas. Y entonces vueltas con vueltas se van, 1 por 300 que nos da 300 y 300 dividido 3 que nos da 100 vueltas. Entonces, mientras la rueda pequeña da 300 vueltas, la rueda grande ha dado 100 vueltas. ¿Listo? Es la proporción de 1 a 3 como aparece aquí en nuestra regla de 3 simple. Vamos con el siguiente ejercicio. Este ejercicio nos dice, 6 personas pueden vivir en un hotel durante 12 días por 792.000 pesos. ¿Cuánto costará el hotel de 15 personas durante 8 días? Entonces tenemos que hacer como, para entender cuándo vamos a plantear la regla de 3, tenemos que hacer análisis de datos. Entonces, ¿qué nos dan? Nos dicen que 6 personas
pueden vivir en un hotel durante ¿cuánto tiempo? 12 días. 6 personas pueden vivir en un hotel durante 12 días. ¿Por cuánto dinero? Por 792.000 pesos. Todas, ¿cierto? ¿Cuánto costará el hotel de 15 personas? 15 personas durante 8 días. Durante 8 días. La pregunta es ¿cuánto costará? Parece una regla de tres, como de tres cosas diferentes, pero entonces aquí cómo plantearíamos la X, cómo le haríamos, porque es que tenemos tres datos. Aquí lo que nos toca es ponernos a devolvernos para hacer un análisis. Averigüe cuánto está pagando una persona. Cuando usted sabe cuánto está pagando una persona, pues puede ampliar ahí su consulta. Entonces, si 792.000 pesos durante 12 días, la primera pregunta es, ¿y un día cuánto vale? ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacemos? 792.000 dividido entre 12 días. ¿Cuánto nos da? 66.000 pesos. ¿Cuánto vale un día? 66.000 pesos. Eso vale un día, pero ¿cuántas personas? 6 personas están pagando 66.000 pesos por día. Eso quiere decir que a cada persona cuánto le sale lo que está pagando por día. Entonces son 6 personas por 66.000 pesos, ¿cierto? O sea que dividimos entre 6. Entonces una persona está pagando 11.000 pesos por día. Una persona paga 11.000 pesos por día. Como son 6 personas, pagan 66.000 pesos. Como son 12 días, pagan 792.000 pesos. Entonces, ya teniendo el dato de cuánto está pagando una persona, pues lo multiplicamos por 15 personas ahora. Entonces, 11.000 por 15 personas. 15 personas tendrían que pagar 165.000 pesos. Entonces, 15 personas tendrían que pagar 165.000 pesos. Pero entonces eso es para 8 días. Entonces, por 8 días nos da, que es la X que tenemos que encontrar acá, nos da 1.320.000 pesos. Entonces, ¿cuánto dinero? 1.320.000 pesos. ¿Listo? Vamos con el siguiente ejercicio. Listo. Dice, con 12 botes conteniendo cada uno medio kilogramo de pintura, se han pintado 50 metros de verja de 80 centímetros de altura. Calcular cuántos botes de 2 kilogramos de pintura serán necesarios para pintar una verja similar de 120 centímetros de altura y 200 metros de longitud. Listo. Entonces, más o menos es un razonamiento similar a este. Listo. Entonces, con 12 botes. Entonces, ¿yo cuántos botes tengo? Tengo, ahí lo escribo mal, 12 botes. Con 12 botes conteniendo cada uno de a medio kilogramo de pintura, entonces cada uno tiene medio kilogramo de pintura. Entonces aquí están nuestros datos, vamos a ver qué más dice. Se ha pintado 50 metros de verja de 80 centímetros de altura. Entonces con esto pintaron una verja que tiene, eso es como un rectángulo, una verja que tiene 80 centímetros de altura. Voy a dibujarla así, es como muy larga. 80 centímetros de altura y 50 metros de largo tiene la verja, ¿sí? Entonces con esto pintaron esta verja. Entonces, antes de ponernos a hacer el análisis de todo, averigüemos primero pues cuánta pintura es esto y para cuántos centímetros cuadrados alcanzó, ¿cierto? Lo primero que tú tienes que hacer es saber si vas a trabajar en centímetros o en metros. ¿Listo? Entonces yo voy a trabajar en metros porque aquí estoy trabajando kilogramos. O solo porque sí, porque quiero. ¿Listo? Entonces voy a hacer la conversión de estos 80 centímetros a metros. Entonces, ¿usted qué tiene que tener en cuenta? Que un metro son 100 centímetros, ¿sí? Entonces aquí viene su primera regla de 3. Un metro son 100 centímetros. 80 centímetros, ¿cuántos metros son? ¿Sí vio su primera regla de 3? Listo. Y entonces
hace la cruz, la X, las diagonales, y entonces multiplica 1 por 80, 1 metro por 80 centímetros, y lo divide entre 100 centímetros. Centímetros con centímetros se dan, le van a quedar metros, que es lo que necesita. Estamos haciendo la conversión a metros. Entonces 1 por 80, que nos da 80, dividido entre 100, que nos da 0,8 metros. Entonces 80 centímetros son 0,8 metros. ¿Cuánta verja pintaron en realidad? ¿Cuántos metros cuadrados? Entonces, ¿cómo es que se calcula el área de un rectángulo? El área de un rectángulo es multiplicar la base por la altura, ¿cierto? Área de un rectángulo es multiplicar base por altura. Entonces, teniendo eso en cuenta, tú multiplicas la base, que son 50 metros, por la altura, que son 0,8 metros, y eso te da 0,8 por 50. 40 metros cuadrados de verja. Esta es el área que se pintó con esta pintura. Pero aquí dice 12 botes, cada uno con medio kilogramo de pintura. Averigüemos cuántos kilogramos de pintura en total se va aquí. Pues son 12 botes cada uno de medio kilogramo. Pues para averiguar cuántos kilogramos son, pues multiplicamos la cantidad de kilogramos por la cantidad de botes. 12 botes por medio kilogramo. Entonces recuerde la multiplicación de fraccionarios, ponemos un 1, esto es directo, ¿cierto? 12 por 1 que te da 12, y 1 por 2 que te da 2. Y 12 dividido 2 que te da 6 kilogramos. Entonces, ¿ya qué datos tienes? Tienes que con 6 kilogramos de pintura tú pintas 40 metros cuadrados. ¿Listo? Vamos a hacer la siguiente parte. Dice, con 12 botes conteniendo cada uno medio kilogramo de pintura, se han pintado 50 metros de verja de 80 centímetros de altura. O sea que ya sabemos que son 6 kilogramos para 40 metros cuadrados. Calcular cuántos botes. Entonces la pregunta es, ¿cuántos botes de 2 kilogramos? Entonces no nos están preguntando por botes de a medio kilogramo, que fue el dato que nos habían dado al principio, sino por botes de 2 kilogramos. ¿Cuántos botes de 2 kilogramos de pintura serán necesarios para pintar una verja similar de? Entonces la pregunta es, una verja similar de. Dibujo mi verja aquí imaginaria. 120 centímetros de altura y 200 metros de longitud. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Averiguemos cuánto quieren que pintemos. Quieren que pintemos esta verja. Entonces hay que averiguar cuál es el área de esta verja. O sea, ¿qué haces? Multiplicas la base por la altura. Pero la base está en metros y la altura está en centímetros. O sea que nos toca hacer la conversión a la misma unidad de medida. Como en el ejercicio anterior lo hicimos con metros, entonces hagamos esta también con metros, porque tiene que tener todo, guardar la misma coherencia. Entonces tú aplicas la misma regla de 3 que aplicaste en el ejercicio anterior, teniendo en cuenta que 1 metro son 100 centímetros. Entonces 120 centímetros, ¿cuántos metros son? Despejas tu regla de 3, sería 1 metro por 120 centímetros dividido 100 centímetros. Aplicas tus datos con la calculadora, entonces centímetros con centímetros se van, nos quedan metros. Entonces 1 por 120, 120 dividido 100, que te da 1,2 metros. O sea que 120 centímetros son 1,2 metros. Listo. Teniendo ese dato, averiguas el área. El área es igual a la base, que son 200 metros, por la altura, que son 1,2 metros. Y eso nos da por 240 metros cuadrados. Entonces nos están preguntando lo siguiente. Ahora sí planteas tu regla de 3 oficial, la que necesitas. Entonces, ¿qué te están preguntando? Aquí tienes pintura y tienes área, ¿sí? Entonces,
con 6 kilogramos de pintura, tú pintas 40 metros cuadrados de área. La pregunta es, ¿cuánta pintura será necesaria para pintar 240 metros cuadrados? Resuelves tu regla de 3. Sería este por este. X es igual a 6 kilogramos por 240 metros cuadrados dividido entre este 40 metros cuadrados. Metros cuadrados con metros cuadrados se van y nos van a quedar kilogramos. 6 por 240 igual dividido 40 igual 36 kilogramos. Tú necesitas 36 kilogramos de pintura para pintar todo esto, ¿cierto? Pero esa no era la pregunta, sino la pregunta era ¿cuántos botes de 2 kilogramos de pintura necesitas? Entonces nos toca, tenemos 36 kilogramos, pues nos toca hacer grupos de a 2 para saber cuántos salen. Entonces tú haces una división, 36 kilogramos dividido en 2, que nos da 18 botes, ¿sí? 18 grupos de 2, cada uno es un bote. Entonces a la pregunta de cuántos botes de 2 kilogramos necesito para pintar una verja con las dimensiones de 200 metros y 120 centímetros, necesito 18 botes de pintura. Va con el siguiente. Listo. El siguiente ejercicio dice, hemos comprado 3 kilogramos de manzana y nos han cobrado 3.450 pesos. ¿Cuánto costará 1 kilogramo, 2 kilogramos, 5 kilogramos? Entonces, hemos comprado 3 kilogramos de manzana. 3 kilogramos de manzana. Hice mi tabla con manzanas y con costos. Y nos han cobrado 3.450 pesos. ¿Cuánto costará 1 kilogramo de manzana? Es la primera duda. Pero también cuánto costarán 2 kilogramos de manzana, otra duda. Pero también cuánto costarán 5 kilogramos de manzana, otra duda. ¿Listo? Entonces tengo 3 dudas. Yo creo que donde yo encuentre la primera, las otras 2 salen por añadidura. Entonces aplicas tu regla de 3. 1 kilogramo por 3.450 pesos dividido en 3 kilogramos. ¿Sí? Trabajé solo con los primeros datos, obviamente. Kilogramos con kilogramos se van, nos va a quedar precio, pesos. Entonces 1 por 3.450, 3.450 dividido 3 son 1.150 pesos. Entonces, ante la de cuánto cuesta 1 kilogramo, 1.450 pesos. ¿Cuánto costarán 2? Pues no hay necesidad de hacer otra regla de 3 porque ya sabemos cuánto cuesta 1 kilogramo. Pues 2 será multiplicar por 2, que nos da 2.300. Esto, 2 kilogramos cuestan 2.300 pesos. ¿Cuánto costarán 5 kilogramos? Pues sabiendo que 1 kilogramo cuesta 1.150, pues 5 kilogramos será multiplicar por 5 o hacerlo 5 veces, que nos da 5.750 pesos. ¿Listo? Vamos con el siguiente ejercicio. Dice, en 50 litros de agua de mar hay 1.300 gramos de sal común, NaCl. ¿Cuántos litros de agua de mar contendrán 5.200 gramos de sal? Plantee la regla de 3. ¿Listo? Entonces, en 50 litros de agua de mar hay 1.300 gramos de sal común. 1.300 gramos de sal común. NaCl. ¿Cuántos litros de agua de mar contendrán 5.200 gramos de sal? ¿Cuántos litros de agua, ahí va la duda, contendrán 5.200 gramos de sal? Entonces ahí ya tienes tu regla de 3. X es igual a, trazas tus diagonales, sería 50 litros por 5.200 gramos dividido 1.300 gramos. Entonces, gramos con gramos se va, la respuesta es en litros, 50 por 5.200 igual, y eso dividido 1.300. 200.
litros. Entonces, en 200 litros de agua de mar habrán 5.200 gramos de sal. Va con el octavo y último. Dice, un carro gasta 5 litros de gasolina en 300 kilómetros. ¿Cuántos litros gastarán si hace un recorrido de 1.200 kilómetros? Plantee la regla de 3. Listo. Entonces, un carro gasta, los datos son gasolina y distancia, ¿cierto? Un carro gasta 5 litros de gasolina en recorrer 300 kilómetros. ¿Cuántos litros gastarán? La duda va en litros de gasolina si se hace un recorrido de 1.200 kilómetros. Entonces resuelves tu regla de 3, trazas diagonales, sería 5 litros por 1.200 kilómetros dividido en 300 kilómetros. Kilómetros con kilómetros se van y haces las respectivas operaciones. 5 por 1.200 igual dividido en 300, que nos da 20 litros. Entonces, si ese carro quiere recorrer 1.200 kilómetros, se va a gastar 20 litros. Espero, hijos, con esto haya quedado claro el asunto para que no tenga dudas. El truco está en saber establecer cuál va a ser la regla de 3, o sea, la tablita, los datos y meterlos correctamente. Siempre trace las diagonales para que sepa quiénes multiplica y entre quiénes divide. ¿Listo? Éxitos.